Y en ese sentido esta sesión es bastante particular porque, como decía Daniel en un inicio, tiene como objetivo abordar distintos escenarios de disputa política desde esta perspectiva de una construcción hegemónica y una contrahegemónica. Ya vimos a Sergio Grez hablando de todo lo que fue el proceso constituyente, lo que han sido procesos constituyentes, y analizando el escenario actual. Posteriormente va a estar Pancho Figueroa con Francisco Figueroa, con un desarrollo sobre una movilización que está mucho más presente en nosotros. O sea, la movilización estudiantil es claramente el espacio el cual probablemente todos nosotros podamos opinar, del cual todos tenemos ciertas nociones, porque o nos hemos movilizado o hemos discutido al respecto, nos hemos expuesto desde nuestras redes, etc. Y es un frente, es un espacio de lucha en el cual hay mucho conocimiento colectivo. Y yo voy a hablar de lo que es el conflicto urbano y la construcción contrahegemónica del territorio. Entonces, el conflicto urbano en sí, o la disputa por el territorio, es un tema que no está tan abordado, por lo menos para el conjunto de la sociedad. Han habido ciertos espacios en donde se han desarrollado disputas territoriales para hablar de las más recientes, todo lo que pasó en Aysén, Freirina, Pelequén, que han tenido cierta resonancia a nivel nacional, pero también han habido otras locales que tienen bastante importancia, como aquí es el caso ahora también que está muy latente, el de Aurora de Chile, en donde vemos esta disputa por permanecer en su territorio. Pero de todas formas no es un tema que esté tan socializado, y por lo tanto la comprensión de también es dificultosa, porque no manejamos, en general no manejamos los elementos que sirven para desarrollar un análisis. Y esta sesión tiene precisamente como objetivo entregar elementos de distintos escenarios y entender que hay distintos escenarios. Porque para construir un proyecto político alternativo, un proyecto contrahegemónico, no basta solo con ver desde un prisma, desde un espacio, sino que tenemos que por lo menos tener nociones y ojalá avanzar en la disputa en estos distintos frentes. Y en ese sentido yo primero voy a abordar el concepto del territorio. ¿Qué es el territorio? Lo primero que asimilamos es el territorio físico, ¿no? Incluso delimitado administrativamente, una región, una comuna, un barrio con nombre, delimitado, y que es así también como comenzó la geografía desde una perspectiva naturalista, en donde entiende el territorio como lo construido y lo natural. Y por eso en un inicio se empiezan a desarrollar todos estos estudios en cuanto más que nada a los mapas, a la planimetría, pero después del andar se comienza a entender que el territorio no es solo lo natural, o no es solo lo construido, lo tangible, lo material, lo físico, sino que se empieza a entender también como las relaciones que se encuentran en ese territorio. Ahí se aborda el territorio desde una realidad social, como la forma en que las personas establecen conversaciones, diálogos, encuentros, desencuentros en espacios particulares. Por decir algo, aquí la misma Universidad de Concepción no se conforma solamente por decir en este límite está la Universidad de Concepción, sino que precisamente lo que la hace ser una universidad es el que las facultades, o que sea la Universidad de Concepción, es que las facultades, mediante su disposición desde distintas disciplinas, comparten constantemente sus experiencias. Y eso también nos hace ser un territorio, tener mayor cohesión, tener identidad.
Eso es parte también de lo que es la concepción de territorio. Posteriormente, se empieza a agregar o analizar con distintos nombres, pero yo voy a hablar desde la perspectiva del Lefebvre, que es de que el territorio es una realidad física, social y mental. Esta última incorporación es muy relevante para lo que vamos a conversar ahora, porque es ahí en donde se presentan las posturas ideológicas de forma más pura. Es el cómo yo concibo que se va a desarrollar un espacio en específico. Cómo va a construirse mi barrio, cómo va a construirse mi ciudad, o mi país, o mi casa. Y eso tiene distintas perspectivas de acuerdo a la mirada que uno tenga de cómo se tiene que hacer. Ahí es como vemos de que el modelo neoliberal, el sistema capitalista hegemónico, por supuesto, establece que la forma de construcción de la ciudad es de acuerdo a las leyes del mercado. Cómo se transan los terrenos de acuerdo a un valor de cambio. Por dar algunos ejemplos iniciales, por contraposición de lo que es la forma en que en algunos barrios se construye o se puede construir en su mismo barrio, en su mismo lugar. Por ejemplo, aquí mismo el Morro de Talcahuano, hace poco tiempo, después del terremoto, logró un proceso, después de un conflicto en conjunto o contra el gobierno, mantenerse en su lugar de origen después del terremoto, después del maremoto que arrasó con su vivienda, y lograron construir no solo las viviendas en el mismo lugar, sino que de acuerdo a la forma de organización que tenían ellos de calles, etc., algo que no ocurrió en otros lugares en términos de barrio. Y es donde ahí ellos fueron los que declararon las reglas para construir su barrio en particular. Pero nuevamente, la normalidad es que eso no se hace. La normalidad es que todos los terrenos son transados en el mercado, tienen un valor y de acuerdo a quién tiene la capacidad económica de comprarlo y de construir algo, es quien decide qué es lo que se va a hacer ahí. Esas son las normalidades que se encuentran en distintos aspectos, en estos distintos frentes, en estos distintos escenarios de disputa. Claro, hay algunos en los que se ha ido avanzando. Por ejemplo, hoy día la marcha, después de todo lo que se vivió con la movilización estudiantil, la marcha está hipernormalizada. Incluso una herramienta que ocupan sectores de derecha que antes, por supuesto que la desprestigiaban, hoy día la están utilizando, porque ya pasa a ser parte de la normalidad, es una normalización, pero que es de construcción popular, a diferencia de las que hemos visto que son de construcción dominante. Para ahondar en esto que nuevamente hay como dos, voy a polarizar un poco la discusión, hay dos formas, una forma que es la dominante, que es esta que pone el valor de cambio por sobre todo, y hay otra que es la alternativa que pone el valor de uso. Esto genera constantes conflictos urbanos, unos más evidentes que otros. Por ejemplo, el que hoy día es el mercado o es el poder adquisitivo que tiene una persona, lo que define qué es lo que se va a construir, es lo que permite que existan barrios aislados que no necesitan venir al centro, que tienen dentro de su submundo todos los derechos fundamentales cubiertos, tienen los servicios cubiertos, mientras que el resto de la ciudad muchas veces no hay ni siquiera acceso a esos servicios. Ese es un conflicto que construye un conflicto que es evidente, que es tangible, que es muy visual.
O sea, yo recuerdo mucho una vez que una persona en Santiago, a nosotros nos cuesta imaginarnos esos ejemplos de Santiago, pero que era, decía, lo que es recorrer en micro desde un lado de Santiago al otro, cómo comienza a cambiar el espacio, cómo comienza a cambiar el verde, empieza a haber más espacio público. Y eso es una demostración clara, evidente, pero además normalizada de la desigualdad. Y hay otros elementos que producen conflicto urbano que están más ocultos, o que por lo menos están más aceptados, están incluso más normalizados, que se refiere a los dispositivos que ha construido el poder dominante para que se institucionalicen estas desigualdades. Por ejemplo, los planes reguladores. La forma en la que se construyen los planes reguladores y lo que dicen los planes reguladores son mecanismos para que quien tiene este mayor poder pueda definir cómo se construye. Y no así desde la contraparte que no tiene ese poder a la mano. Las mismas normas de urbanismo y construcción o en general la institucionalidad, la existencia del mismo CERVI y las políticas de gobierno que tienen. O sea, ¿cuál es la política de gobierno respecto a la vivienda? Tienes un barrio en donde hay personas que perdieron o que están buscando dónde vivir, o que las condiciones de vida las quieren mejorar. ¿Qué es lo que ocurre? Se junta a estas personas y se les saca de su lugar de origen, en donde tienen su relación en cuanto al trabajo, laborales, con vecinos, de identidad, de todo, y se les lleva a la periferia, porque los terrenos son más baratos. Y eso está institucionalizado, está normal, es ley. Y eso pasa a ser parte de nuestra normalidad. Son dispositivos creados por los dominantes para que nosotros entendamos que eso es lo normal y llega a estar dentro de nuestro sentido común. Esta construcción hegemónica, voy a nombrar 3 conceptos que me parecen fundamentales en su estudio. Primero, es importante entender que los terrenos en la ciudad están monopolizados. A diferencia de lo que dice el neoliberalismo, esta idea de la libre competencia, mayor oferta para que se genere igualdad, los precios se rebajen, etc. En las ciudades no ocurre, en el territorio no ocurre, porque aquí donde estamos parados, donde está este edificio, no hay nadie más que pueda ofrecer este terreno, porque es único. Entonces esas son contradicciones que se generan dentro de la ciudad, pero que a su vez permiten que el poder ejercido por el dominante sea mucho más arrasador, porque lo que construye realidad de forma inmediata y única. No hay nadie que pueda construir algo en un terreno igual a este. No hay posibilidad de construir alternativas. Pero además se toma como principal herramienta la privatización. La privatización de los espacios públicos, de los espacios comunes. Se ve como el empresariado intenta avanzar día a día en que haya menos espacios públicos, incluso tomándose las banderas de que ellos son los que crean espacios públicos. Esta cuña del de Cencosud, donde dice que su sueño es el de los domingos familiares en el mall. Ellos construyen un tipo de espacio que, claro, el público tiene en realidad que barta gente, pero ellos dominan todo lo que ocurre allá adentro. Y poco a poco han ido avanzando en ese proceso, porque los malls antes se construían fuera de la ciudad. Hoy día se está empezando a construir dentro. Vemos aquí el mall del centro, cómo pasa a ser parte de la trama urbana. Se empieza a apoderar de nuestra forma de desplazamiento, se empieza a apoderar de cómo vivimos la ciudad.
Y eso lo hacen desde la privatización. Ahí no hay espacio público. Ahí, ¿quién decide qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los que pueden vender cosas ahí? ¿Quién decide quiénes son los que pueden entrar? ¿Quién decide si es que quieren echar a alguien de ahí adentro? El gerente de turno que está arriba. Eso no es espacio público, eso es espacio privado que simula ser público porque es precisamente el privado el que intenta avanzar en la privatización de todo lo público. Pero además, o como tercer concepto, en la construcción hegemónica, realmente hegemónica del territorio, el valor de cambio es fundamental. Esto se entiende siempre como por oposición frente al valor de uso. El valor de uso es básicamente lo que uno le entrega a un terreno o un barrio de acuerdo a la experiencia colectiva que se ha tenido, a la historia, a los hitos, etc. Mientras que el valor de cambio es la simple transacción en el mercado. Que a su vez es lo que permite que el capitalismo viva en la ciudad. Porque nuevamente, como tenemos espacios monopolizados, únicos, construidos, y además tiene esta particularidad de que las construcciones que se hacen son duraderas, el valor de cambio permite que se produzca un proceso que se llama destrucción creativa, que se utiliza en términos generales, económicos, pero aquí en la ciudad se refiere al momento. Uno cuando se construye alguna casa, por ejemplo, teóricamente esa casa está en el máximo potencial de cambio o de renta que se le puede sacar al terreno. Pero en el momento en el que se construye, se empieza a devaluar constantemente. Y el potencial del terreno comienza a aumentar o se mantiene. Y cuando esta brecha entre el valor actual versus el potencial se vuelve lo suficientemente grande, es cuando llega un nuevo inversor, destruye lo que existe y construye algo nuevo, independiente de lo que haya ocurrido ahí. No tiene ninguna relevancia para el inversor. Ese proceso se llama destrucción creativa y se permite porque es precisamente el valor de cambio el centro de esta posición o esta visión hegemónica de construcción del territorio. En contraparte, vemos que se encuentra la construcción colectiva, la colectivización de los espacios. Voy a dar nuevamente el ejemplo del Morro, en donde, claro, para los pescadores, en un barrio pescador, lo colectivo es fundamental. Porque si no creen en lo colectivo, si no confían en sus compañeros cuando salen a pescar, no vuelven. Entonces está dentro de su esencia. ¿Sí? Para ellos es más fácil trabajar desde lo colectivo. Y se nota mucho en sus barrios. Uno ve constantemente cómo tienen niveles de organización que son difíciles de encontrar en el resto de la sociedad. Entonces son casos excepcionales muy interesantes. En particular este que les comentaba, el Morro Talcahuano logró, en mitad de una crisis del Estado, que fue el terremoto, logró meter una cuña y tomar la decisión de cómo iba a ser su barrio, por fuera de los parámetros institucionales. Pero eso se logra precisamente porque durante su historia han construido dispositivos populares que les permiten resguardar su entorno de la hostilidad del capitalismo, la hostilidad del valor de cambio por sobre todo. Hay un claro ejemplo de la intensidad, de la cohesión que tiene este barrio, que es apenas fue el terremoto, ellos se escapan al cerro y arriba el presidente de la Junta de Vecinos empieza a nombrar a la familia uno por uno.
Y no porque tuviera una lista, sino porque se lo sabía de memoria, pues se conocían todos. Y eso te demuestra de que existen niveles de cohesión que son los que permiten después contener esta especie de burbuja frente al acoso externo. Pero este es un caso, hay otros casos, en múltiples partes. Vemos también, nuevamente, Aurora Chile, cómo hoy día se ven amenazados por la construcción de un puente que claro que va a traer dinamismo a la ciudad, va a permitir de que vengan inversores y pongan más recursos, precisamente donde están sus casas, para hacer que Concepción se levante. Pero ellos han logrado parar esa situación hasta el nivel de que hoy día hay una foto espectacular. O sea, está el barrio y detrás del barrio está este puente construido que no logra entrar. Y claro, ellos llevan 80 años viviendo ahí. Entonces, eso les ha permitido tener una fuerza, o tener la fuerza que impida que incluso organismos del Estado como el MOM, que es uno de los con más fuerza, no pueda ejercer este poder del que hablábamos antes, que el poder no solo reside en no es que resida en las instituciones, el poder se ejerce en una relación, y en este caso ellos no han podido ejercer, por mucho que en los papeles aparezca que sí pueden. O también, para dar un ejemplo próximo aquí al espacio en el que nos encontramos, es la universidad, las universidades en general, pero esta universidad en particular a mí me parece que cumple muchos requisitos. La U de Conce tiene la particularidad de que pese a que su dueño es privado, no es pública, no es estatal, desde quién es el dueño. El control de la universidad en momentos de crisis, podríamos decir, no la va a tener el rector, por decir algo, sino que es precisamente la ciudadanía, los estudiantes, la gente que ocupa esta universidad, que es parte de la ciudad, al nivel de que ha extendido lo que se considera como universidad, llegando al barrio universitario, incluso la relación con la UIT de la Perdiz, Plaza de Perú, Diagonal, todo eso es prácticamente parte de la U de Conce, desde una perspectiva identitaria. Un ejemplo, si el rector decidiera de un momento a otro poner rejas a la universidad, como hay en la mayoría de las universidades del país, o sea, no es algo fuera de lo común, poner rejas a la universidad, jamás se podría hacer, no es posible. La sociedad, la comunidad penquista se movilizaría para que eso no ocurra, porque es parte de su entorno, de su identidad. Y ahí es cuando nuevamente contraponemos de que en la construcción hegemónica está el valor de cambio en el centro y en esta construcción alternativa está el valor de uso que se le entrega a los espacios. El día no es cuánto vale en el mercado, sino que es cuánto significa este espacio para mí, para el colectivo, en cuanto a su historia, en cuanto a su ubicación, a las formas de relaciones que se pueden establecer desde ahí. Porque claro, para los pescadores no es lo mismo que se vayan al cerro. No pueden irse al cerro. Pierden su esencia, pierden de lo que viven. Y eso es lo que está en el centro de lo que identifica esta construcción contrahegemónica. Y es una constante disputa, no es algo así como que hay dos visiones y prácticamente viven libres por la ciudad. No.
Se trata de avanzar constantemente, claro, con más fuerza desde la posición hegemónica, en adueñarse de estos espacios colectivizados. Cuando, como lo vemos allá en la Aurora de Chile, pero también cuando ocurrió lo del Morro, ahí hubo muchas ofertas de Cencosud de nuevo, porque querían hacer un supermercado, tiene una ubicación estratégica. Pero la comunidad logró contener tanto la iniciativa del Estado para sacarlos del lugar, como también la del privado de invertir ahí, de simplemente hacer una transacción comercial por el valor de los terrenos. No sé cuánto rato llevo, pero quiero profundizar o avanzar en la importancia de tres elementos que creo son importantes. Mira, nuevamente, la idea de este día es entregar elementos para comprender los distintos escenarios. Y este es un escenario que tenemos muy lejano, salvo algunas personas. Por lo tanto, la primera idea fuerza que quiero poner es que es fundamental la socialización de las experiencias. Las experiencias del Morro, las experiencias de la Aurora, las experiencias que están relacionadas, por supuesto, también a la lucha por recuperar o conservar ciertos recursos naturales. Aquí, como son los humedales, eso también es una visión ideológica nuevamente. O sea, el mercado, ¿qué es lo que ve cuando ve un humedal? Hoy es un terreno que en realidad, si le ponemos relleno, queda súper bonito para construir edificios. Mientras que la otra posición, esta posición alternativa, parte o debe partir de entender que vivimos dentro de un sistema y en donde nuevamente el valor de uso que se le entrega a los terrenos también tiene que ver con eso, también tiene que ver con los recursos naturales, también tiene que ver con vivir en este planeta y en cómo se destruye. Entonces es muy importante la socialización de estas experiencias. Hoy estamos en un momento en donde es más fácil. O sea, uno habla de Pelequén, Freirina, Aysén y por lo menos te suena. Pero han habido muchos procesos similares a lo largo de la historia y esos no han repercutido nacionalmente. Entonces hoy día tenemos herramientas para que eso sí ocurra. Tenemos herramientas para que cuando existan conflictos territoriales, de visiones distintas de construir el lugar en el que vivimos, sean difundidos, sean socializados, entender un poco más qué es lo que ocurre en esos lugares, por qué ocurre. Para la gente de acá, el tema de la Aurora de Chile está a pasos. Y sí, por suerte hay bastante atención, pero también podría saberse hacia afuera. Segundo, creo relevante poniendo como contrapunto esta privatización y colectivización del espacio, es fundamental accionar en ese sentido. Apoderarse y colectivizar los espacios públicos, las calles, las plazas, las universidades, colectivizar esos espacios. Cuando se realiza una toma de la universidad, no es solo porque sirva como elemento de presión. ¿Presión para quién? La universidad igual puede seguir funcionando. Es precisamente en la toma en donde se crean relaciones distintas que permiten construir una alternativa, y de ahí es de donde salen
todas estas marchas que todo el mundo encuentra que son tan bonitas, etc. Eso es porque existe una toma detrás que logró un tiempo en un espacio de relaciones distintas a las normales que permitió la creación de eso. Es una expresión de un proyecto alternativo que se ve en los múltiples colores que vemos después en una marcha. Pero es fundamental avanzar en la colectivización de los espacios públicos y a su vez en la colectivización de los espacios privados que tienen significación pública. Hay muchos lugares que para la comunidad son muy importantes y vemos como día a día el capital va y los consume, los destruye. Voy a otro caso más lejano, Valparaíso, el mall. El mall hoy día viene con esta idea de abrir el puerto o abrir el mar a la ciudad, porque deja un espacio abierto. Y eso es mentira. El mall va a dejar abierto un espacio, pero va a ser un espacio para el mall. Y ellos están adueñándose con un discurso de hacer que un espacio se vuelva teóricamente público para privatizarlo y para poder hacer lo que quieran con ese espacio. A la inversa, la comunidad porteña debería, en la misma forma, buscar mecanismos de colectivización de eso, como sí se vio en algunas partes, para adueñarse de precisamente el borde costero, que hoy día lo administra el puerto. Pero vemos cómo el capital, con el enorme poder adquisitivo que tiene, sigue dominando. Pero es fundamental, nuevamente, no solo adueñarse o no solo colectivizar los espacios públicos, que ya no están ganando la batalla, sino que también los espacios privados. Hay que lograr que esos espacios sean públicos. Es la misma discusión que hay en educación. Las universidades tienen que ser espacios públicos. Tienen que ser espacios que estén en servicio de la sociedad, para la sociedad y de la sociedad, de construcción de la sociedad. Y por último, y nuevamente enlazando con el resto de las cosas que hemos discutido hoy, es que precisamente el lograr entender estos distintos escenarios es porque no vamos a construir o no vamos a cambiar, no vamos a transformar la sociedad yéndonos por una sola rama, como hablando solo de educación, que está súper bien. Yo creo que es hoy día en donde se encuentra el punto clave para iniciar un proceso de transformación. Pero necesitamos y es momento de que trabajemos, discutamos, nos interioricemos en otros temas y construyamos una propuesta alternativa. Porque lo que se necesita hoy es una propuesta alternativa contrahegemónica de sociedad. Gracias.